Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos una vez más y estar de nuevo con ustedes. La, la porción de la semana, la parashá Shelach Lecha, traduce envía por ti, va a partir de números 13, versículo 1, hasta el números 15, versículo 41, tres capítulos. Ah, Tiene todo el contenido este famoso de los espías que dan un mal diagnóstico de la Tierra, un decreto negativo acerca de la Tierra, y que producto de eso ocurren tantas cosas trágicas, ¿no? Eh, Envía a Moisés espías, a exploradores a recorrer la Tierra y a informar acerca de ella. Estos dan un diagnóstico terrible, bajan el ánimo del pueblo, el pueblo entra en dudas, ocurren cosas desastrosas después de esto. En la tradición hebrea se dice que a partir de esto, y para esta época, eh, cada, cada tiempo son días muy oscuros, digamos, están marcados en la historia del pueblo de Israel como días trágicos para la historia del pueblo. Todo producto, todo como resultado de la marca, de la huella que quedó a partir de lo que el pueblo hizo en esa época. Yo no quiero ir a todo eso, solo quiero que revisemos algunas cosas a partir de los primeros tres versículos de la parashá, números 13, versículo 1, dice así: y el Eterno habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Son apenas tres versículos, pero hay un montón de detalles que se pueden ver ahí en entre líneas, a los cuales yo quiero ir, porque ahí extraeremos lo que será el mensaje para nosotros hoy. Partamos de un principio. El Eterno le habla a Moisés y le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Envía tú, dice la traducción, perdón, que traigo, la que normalmente traigo, la Reina Valera, y tiene un sentido el énfasis aquí en el pronombre personal tú. En el hebreo es Shelach Lecha, envía por ti. Aquí la Reina Valera lo tradujo como envía tú. Yo traigo esta versión porque es la que más se conoce, es una de las más populares aquí en Occidente y únicamente por eso. Pero me parece que está bien, envía tú con ese énfasis. No solo envía hombres, sino envía tú. Porque el hebreo es Shelach Lecha. No solamente dice envía, sino envíalos tú, envíalos por ti. O sea, que sea un asunto tuyo. ¿Por qué? Bueno, los sabios de la tradición, muchos, Rashi lo hace en la Torah con Rashi, se puede ver, explican que ya Dios les había dicho y Dios no necesitaba que fueran exploradores, espías o lo que fuera a reconocer ninguna tierra, ¿no? Se supone que es Dios, sabe lo que había, pero el pueblo, que era quien recibía las encomiendas de Dios, las instrucciones, los detalles, los mandatos y todo esto, no sabía lo que se iba a enfrentar. Por lo tanto, el pueblo, y pues tenía dudas, ¿no? Nos sacas de Egipto, que con miras a la tierra de Israel, mira toda esta cantidad de años que llevamos por el desierto, ahora ya estamos aquí, a puertas de lo que será una nueva vida, pero mira todo lo que hemos atravesado. Ahora vamos a entrar en una tierra que no conocemos, que no sabemos qué va a encontrarnos o con qué vamos a encontrarnos allá, que se oyen rumores de que hay esto y lo otro. Y pues lo más lógico es que hagamos lo que hacen todos los pueblos conquistadores, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Campañas de entrar a otras tierras. Y enviemos exploradores, enviemos espías a que vean qué es lo que hay allá y nos lo informen. Explica Rashi que Moisés le había comunicado eso a Dios. No, Dios, mira, el pueblo sabe lo que tú has dicho, pero quieren saber con qué se van a enfrentar. Entonces piden que enviemos espías. Entonces, a esa
petición, entonces Dios le responde. Todo esto hace parte de la tradición, por supuesto que no está en el texto bíblico, pero la tradición nos lo comenta. Entonces es donde Dios aparecería a decirle, bueno, Moisés, envía hombres a reconocer la tierra, pero envíalos tú. Es un asunto tuyo. Yo estoy accediendo porque reconozco la humana naturaleza. Entiendo que yo les puedo decir, porque soy toda la información, la totalidad del conocimiento, lo conozco todo, pero ustedes, los humanos, están teniendo el conocimiento de a poco y por eso quieren anticiparse, quieren ver, quieren saber qué hay. Entonces, háganlo. Les doy permiso, está bien. Por lo que ir no implicaba alguna suerte de desobediencia, de pecado, como algunos suelen decir. No, pues si ya Dios había dicho, ¿por qué? Dios había dicho, pues Dios lo sabía, pero estos no lo sabían. Entonces, es necesario que vayamos. Y entonces Dios dice, bueno, vayan, envíen, pero es un asunto tuyo. Envía por ti. Envía por ti. Porque es una necesidad. Es una necesidad de la vida en desarrollo. La vida en desarrollo, somos la vida, envía, la vida envía de ser vida. Somos vida en desarrollo, no tenemos el completo de la vida, como Dios. Entonces vamos sabiendo de a poco, y para saber de a poco tenemos que ir al terreno de la vida, ir a untarnos, ir con dudas, ir con temores, ir con miedos, ir con incertidumbres, ir con desconfianzas, ir creyendo que puede pasar lo que esperamos, pero conviviendo con la duda que nos dice que puede pasar justo como no esperamos que pase. Es la vida. Y la vida con mayúsculas sabe que es así y por eso nos permite participar de eso, de la vida en desarrollo, de que vayamos nosotros. Tenemos un montón de máximas en lo que es la vida y en nuestro caso máximas que provienen de las escrituras, de la Biblia. Y quien no lea la Biblia o no tenga la Biblia como libro sagrado tendrá otro, y quien no tiene máximas en la vida, ¿no? Todo lo que sube tiene que caer, es una máxima, ¿no? Por lo aquello de la ley de la gravedad. Pero uno de las máximas, por mucho que hayan funcionado bien en la historia, por mucho que quienes se hayan apegado a ellas hayan visto buenos resultados, las máximas solo se hacen reales cuando se hacen personales. Ahí me pueden hablar mucho de la teoría de la gravedad, mucho, mucho, mucho. Pero yo voy a saber lo que es, a entender lo que es en el momento en que deje caer algo y cayó, ¿no? Ah, la teoría de la gravedad. Cayó este separador. Ese día lo voy a entender. Y la vida, más seria que ese pequeño ejemplo que acabo de poner, la vida muchas veces intentamos vivirlas a partir de máximas. Quienes se creen espirituales, tienen alguna relación con las cosas bíblicas, espirituales, religiosas o lo que sea, muchas veces hacen el intento de vivir apegado a máximas contenidas en los versículos, pero esas máximas solo se van a hacer reales, solo van a cobrar valor para nosotros cuando las vivamos, cuando las llevemos a cabo de un modo personal. Una de esas máximas, por ejemplo, es lo que dice Juan 16:33. Ahí hay una cosa muy, muy bonita. El maestro dice, ahí en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, escuchar esto debería alentarnos. Pero ¿sabe cuándo esto nos empieza a alentar? ¿Cuándo palabras así nos empiezan a alentar? Cuando nosotros hemos tenido situaciones en la vida en donde nos hemos afligido y nos hemos concedido la oportunidad de atravesar la aflicción, de vivir la aflicción, de superarla y luego entonces darnos cuenta que vivir implica pasar aflicciones, pero que se puede vencer ese mundo de la realidad de la aflicción. Se puede vivir de alguna manera trascendiendo la realidad terrenal donde nos afligimos, viviendo por encima de la aflicción. Pero eso solo lo sabremos atravesándola. Es lo que dice el maestro. El maestro ahí en este versículo, antes del mismo versículo 13, yo no sé si les di el número del versículo, bueno, Juan 16:33. El texto completo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas les había hablado? Que lo iban a dejar solo. Lo que él viene hablando atrás es de qué?
muchos lo seguían y todos decían, y queremos estar contigo. Y él les decía, ay, que quieren estar conmigo. Les cuento que van a pasar unas cosas en donde todos me van a dejar. Todos van a coger cada uno por su camino y yo me voy a quedar solo. Pero les estoy contando estas cosas para que cuando sucedan se den cuenta que no por eso me voy a tirar al piso. Entonces, cuando ustedes tengan que atravesar circunstancias parecidas, encuentren esa paz de que aún en el momento de mayor aflicción, donde somos casi, podríamos decir que hasta descuidados por el cielo, como que se olvidan de nosotros en el cielo y en la tierra. Los amigos se van, los familiares se van, las personas de mayor confianza se van, y a veces sentimos hasta que Dios se va. Bueno, cuando enfrenten eso, se van a dar cuenta que esas situaciones son temporales, que esos sentimientos son temporales, pero se pueden trascender. Eso va a alimentar su confianza. Y entonces les dice con anticipación el panorama que él ve que va a pasar, para que cuando ellos se enfrenten panoramas parecidos sepan que se va a poder. Pero solo van a llegar a esas conclusiones cuando atraviesen el momento, cuando atraviesen ese panorama oscuro. Porque de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. No es sino que echemos un vistazo para darnos cuenta de que nos pueden decir, nos pueden advertir que un camino es peligroso, que por ahí las cosas pueden salir mal, que esto no hay que hacerlo, o lo contrario, ¿no? Que vete por ahí porque por ahí es, de que si haces esto te van a salir bien las cosas, de que si pones en práctica tal o cual cosa, las cosas van a salir como nunca creíste, inimaginablemente bien. Nos lo pueden decir mucho, pero es hasta que atravesemos la situación que podemos comprobarlo. Nos pueden decir y advertir hasta el cansancio que un camino es peligroso. Jamás podremos saber con propiedad qué tan peligroso es hasta que sintamos el temblor en las piernas propio del miedo que genera recorrer ese camino. Es así. Es así. Por eso nos equivocamos tanto como padres a veces, cuando queremos advertir desde chiquitos a los niños acerca de cualquier cosa, ¿no? Del sexo desordenado, de los vicios, y advertir de un montón de cosas que ellos no sienten. Lo que hacemos más bien es crearles morbo, suspicacias acerca de este u otro tema. Ellos no van a poder saber hasta que sientan el peso de la lujuria, por ejemplo, el peso específico emocional, el temblor corporal que genera toda esa exacerbación emocional, hormonal, que es lo que les lleva a sentir el deseo. O lo mismo, ese apetito con el alcohol o alguna droga, eso se siente. Estar anticipadamente hablando de, muchas veces solo meterles temas en la cabeza. Por supuesto que no vivimos aislados de la realidad y por eso tocamos temas en la mesa, en la casa, sobre una u otra cosa, pero es cuando se enfrenta a la situación cuando uno realmente sabe lo que se vive, lo que se siente. Por ahí hay un dicho en Colombia que dice que quien lo vive es quien lo goza. Quien vive, quien experimenta la situación, es el que goza de sus beneficios o padece los resultados, las consecuencias de aquello que vive. Tenemos que ser los que sienten para poder dar razón de lo que hablamos. Y conocedores de esta realidad, en los autógrafos bíblicos, es que nos ponen esta historia aquí. Bueno, Dios, está bien, no manda, permite, pero esa es la descripción de la vida. Dios no manda aquí a que nos portemos bien. Y en el camino para portarnos bien, nos permite portarnos mal. Es decir, nos da la posibilidad, no estoy diciendo con esto que Dios, hagan lo que quieran, ¿no? Nos da la posibilidad de portarnos de acuerdo a lo que somos. Y somos seres que a veces damos en el blanco y a veces cerramos el punto. Pero tenemos que ir por nosotros mismos. De eso se trata la vida, para que entonces sepamos diferenciar y escoger el bien. Claro que teológicamente podemos arguir que, bueno, eso fue a partir de Adán. Si Adán no hubiera caído, si no sé qué, no hubiéramos activado el instinto al mal, etc. Digan lo que quieran, sí, pero la realidad que tenemos es esta caída, con cualquier narrativa que queramos contar.
Tenemos que ir y untarnos de la vida. Esto es la vida, queridos. Esta es la vida real. Y por eso Dios dice, bueno, vayan, envíen, hazlo por ti, hazlo por tu cuenta. Es un asunto que te toca experimentar. Traten de hacerlo bien. Lamentablemente el pueblo no lo hizo bien. Los espías que enviaron no lo hicieron bien, por algunas razones que vamos a analizar ahorita, más adelante. Pero hay un detalle en el texto que leímos que nos deja ver un poco más acerca de esto que estoy diciendo, y que no nos basta con que alguien nos diga, con que nos muestre, con que es por aquí, con que es por allá. Hemos que nosotros atravesar la situación. Números 13, el texto que leímos, versículo 3, tiene un detalle ahí. Les dije que íbamos a ver cosas ahí entre líneas. Dice en Números 13, y Moisés los envió desde el desierto de Parán. ¿A qué viene aquí este lugar? Esta descripción geográfica de dónde era que estaban. Bueno, los comentaristas lo explican. Rashi comenta que la rebelión suscitada por Korah, quien es el tema de la parashá que viene, tuvo lugar en Hatzerot. Ahora bien, el incidente con los exploradores, con los espías que envían, que dan un mal decreto de la tierra, ocurrió en el desierto de Parán, lugar al cual llegaron después de haber estado en Hatzerot, como lo dice el versículo 12, versículo 16. Lo que indica el texto es, y después el pueblo viajó de Hatzerot y acamparon en el desierto de Parán. Y en el versículo 3, la Torá explícitamente dice que Moshe envió a los exploradores del desierto de Parán. Por lo tanto, siendo que la rebelión de Coré ocurrió antes que el incidente de los exploradores, lo lógico hubiera sido que la sección que narra la rebelión de Coré fuera escrita en la Torá antes que la sección que narra el incidente de los exploradores, en contigüidad con la sección que narra lo ocurrido a Miriam. Venimos de la narración de la Torá de lo ocurrido con Miriam, la hermana de Moisés, que habló mal de Moisés, hizo calumnia a la Shon Hará y la cundió la lepra bíblica, el Zaraat. Luego viene lo de Coré, pero la Torá no cuenta lo de Coré, sino que entra aquí con el tema de los espías, de los exploradores. Entonces, ¿por qué ha sido así? ¿Por qué viene y se interrumpe el orden cronológico de la narración con otro tema? Bueno, Rashi explica esta anomalía, esta aparente anomalía. Y él explica que el orden que la Torá sigue aquí ya no es cronológico, sino temático. No describe la sucesión de los hechos en el tiempo, sino que tiene un propósito de carácter ético. Enfatizar el hecho de que los exploradores debieron haber aprendido de lo ocurrido a Miriam a causa de su calumnia a Moshe y aplicar esa lección en la misión que les había encomendado de explorar la tierra de Israel. Pero no aprendieron la lección, sino que cayeron exactamente en lo mismo. Miriam habló, calumnió, habló feo de Moisés, tuvo sus consecuencias, y estos espías los envían a reconocer la tierra y vienen y calumnian la tierra, hablan mal de la tierra, y el pueblo todo tiene sus consecuencias. Y esto precisamente comprueba esto que les estoy diciendo. No basta que nos digan, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Cuando uno aprende a no jugar con fuego, la primera vez que le intenta poner el dedo a la llamita de una vela, o una mechera, un fósforo, un cerillo, y quemó. Ahí uno ya sabe que con fuego no se juega. Y eso se aplica para la vida. Nos pueden decir, ojo, no mires para allá, que eso te va a dar malas consecuencias. Uno aprende eso el día que tiene una consecuencia. La vida es así. La vida es así. Tenemos que ir, vivir, experimentar y entonces sentir el rigor, y a partir de ahí viene el aprendizaje. No solo de lo negativo, de lo positivo también. Uno motiva muchas veces a alguien, ven a ver el partido conmigo. No, eso no me gusta, eso es para fanáticos, eso es para gente ahí. Y podemos decirle 10,000 cosas a una persona para conversarlo del juego, no le va a agradar hasta el día que se siente a verlo y a disfrutarlo, y ahí compruebe las emociones. Vamos, te invito al río o a la playa. Esos planes para gente por ahí desocupada, que no tiene nada más que hacer, yo tengo que producir. Puedes hablarle maravillas
de lo rico que es ir a un paseo de río o de lo rico que es ir a la playa. Solo lo sabrás el día que lo experimentes y lo sientas. Así que encontrar motivos para criticar, juzgar o cosas así va a ser siempre fácil. Va a ser siempre fácil. Pero antes que hacerlo, revisemos que es una cuestión muy humana. Es una cuestión muy humana. Tomar esta porción y decir, esos espías, por culpa de los espías no pudieron entrar a la tierra, por culpa de los espías hubo mortandad, porque después de esto una mortandad terrible. Después de que viene un mal decreto, Caleb se opone a ese decreto negativo, pero no hacen caso. Hay peste, hay desorden entre el pueblo. Después de eso, entonces dicen, no, sí, ahora sí vamos a ir a la tierra a pelear porque el Señor dijo, y Moisés les dice, no vayan porque ustedes ya bajaron el ánimo del pueblo, van a ir llenos de temores, van a ir llenos de dudas y no va a haber respaldo de Dios, no van a poder entrar a la tierra. No, vamos a ir porque es que sí. Van y ocurre un desastre terrible. Entonces quedarnos diciendo los malos espías, como suele hacerse, ¿no? Por culpa de Eva, por culpa de Adán, por culpa de los espías, por culpa... Eso es fácil. Leer la Biblia con deseo de encontrar a qué criticar, eso es fácil y eso se hace a diario. Pero tratemos de leerla viéndonos ahí. Hay algo de esos espías en nosotros. Hay algo de Moisés en nosotros, que envía a los espías y espera que lo hagan bien. Es importantísimo revisar que mucho de esto está en nosotros. No va a ser la primera vez que juzgamos algo de apropiado o inapropiado, correcto o incorrecto, para luego ir y comprobar en el terreno de la vida real que hacemos justo aquello que tanto señalamos. Exactamente eso que tanto señalamos, juzgamos, criticamos, vamos y hacemos lo mismo. Porque la vida es así. No es que te estoy diciendo que vayas a hacer tal cosa, te estoy describiendo lo que es la vida. Es lo que mi interpretación de la Torá hoy es descriptiva. La Torá nos cuenta estas historias para que veamos que así funcionamos los seres humanos. Porque a este punto alguien dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Al fin de cuentas, hoy día no andamos conquistando tierras. Hoy día no es que voy a mandar a verse ya en Sogamoso, Boyacá, está bueno para ir, voy a enviar a mi hijo o a un amigo a que explore la tierra y venga y me diga qué ve para yo ir y conquistarla. Entonces, cualquiera puede decir, esto conmigo no tiene que ver. Este tema de mensajeros, exploradores, turistas, espías o lo que sea. Bueno, yo me lo pensaría bien. Porque cambian algunas cosas, cambian las formas, pero las esencias son las mismas. Quiero que piense por un momento en esto. Hay una tendencia natural en nosotros que quiere anticiparse a los resultados. Esto que estoy diciendo o que voy a decir también es muy descriptivo. Así funcionamos. Solamente soy un observador de la vida. Hay una tendencia natural en nosotros que quiere anticiparse a los resultados. Nos gustaría tener algún tipo de información especial que nos adelante algo, al menos algo, un poco, del panorama que vamos a enfrentar del otro lado. En cualquier área de las que tenemos influencia, cualquier área de la vida en las que nos movemos nosotros. Nos cuesta saber qué va a haber del otro lado y buscamos anticiparnos. Hoy en día, por ejemplo, se hacen test vocacionales, ¿no? Test, pruebas. Toman al muchacho en los últimos años del bachillerato, vente, hacemos unas preguntas, unas pruebas, un análisis del perfil psicológico, emocional, intelectual, le analizamos sus actitudes, sus aptitudes, destrezas, talentos, dones naturales, la relación con el conocimiento, etcétera, etcétera, gustos, afinidades y demás. Y le anticipamos, bueno, tú puedes hacerte una carrera inspirada en el arte, tú te puedes ir por algo que tenga que ver con el deporte, tú puedes irte por los números, tú puedes irte por las letras, tú tienes un razonamiento más lógico, tú eres más dado para algo más abstracto, ¿no? Las cosas de la ciencia a ti te podría ir bien, ¿no?
Se hacen test vocacionales. Hoy día alguien se va a casar y toma todo un curso de terapia prematrimonial, donde se les anticipa, donde se les invita a conocerse, a explorar ciertas cosas, depende del terapeuta, del psicólogo. Le va a anticipar, si no tienen relaciones sexuales prematrimoniales, de lo que se va a tratar y de que se imaginen ciertos escenarios. Si ya las tienen, pues ya que les va a decir a gente ya experta. Se les anticipa, y si no han peleado se les recomienda busquen tener puntos de divergencia, ¿no? Donde se contraríen para que se puedan poner a prueba cómo pueden reaccionar en la contrariedad, cómo pueden reaccionar cuando el uno quiere ir por un lado, el otro por el otro, para que más o menos sepan de qué se va a tratar. Imagínense posibles escenarios con hijos, quién se cargaría de los hijos, qué estarían dispuestos a sacrificar para atender a los hijos, el uno en el trabajo, el otro, la carrera profesional, sus planes y proyectos, etcétera, etcétera. Porque para anticiparnos a lo que va a ser el matrimonio y por si alguna cosa sale mal, ¿cómo lo haría? Visualizarnos en el futuro. Hoy día se hacen estudios de mercadeo, ¿no? Vamos a ver cómo está el mercado en esto, qué compran los clientes, cuánto les interesa esto, qué importancia le dan a este producto, vamos a decir, del cuidado de la piel, en qué rangos de edad están el potencial más grande de compradores, qué estrategias, qué mueve a estos compradores para convencerlos de que me compren, por dónde inclino la publicidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estudios de mercadeo para anticiparme a cómo va a ser el negocio. Calcular las pérdidas, calcular los primeros 3 meses, cómo pueden salir. Tengo un plan de apoyo, un rubro específico para el sostenimiento, porque por ahí los primeros 3 meses son solo trabajo y no veo resultados. Nos anticipamos a todo. Y así sucesivamente podemos ir con cualquier tipo de tema. Les decía al comienzo, ¿no? Nosotros empezamos a hacerle terapia a los hijos para cuando estén grandes, y sobre todo en estas culturas así occidentales, con las niñas, ¿no? Mamita, no vaya por ahí, ya eso que a tener novio a los 13, a los 14, a los 15 años, están chiquiticas. Y ya les estamos hablando de eso porque nos queremos anticipar y queremos ahorrarnos dolores de cabeza. Nos imaginamos cómo va a ser la vida de criar hijas adolescentes con gustos ya por otro chico, por un chico, y este tipo de cosas. Nos vimos anticipando. Queremos anticiparnos en la medida de lo posible a lo que será aquello que vamos a enfrentar y que tanto nos genera incertidumbre, o porque es muy importante para nosotros y lo que será el futuro de nuestras vidas, de las personas que queremos. Buscamos anticiparnos. Entonces, quiero que analices algo. Que al ver todo esto, al analizar nuestra vida, y más con esta generación que tiene una marcada tendencia a vivir en el futuro, a embargar su presente al futuro, a embargar su bienestar, su felicidad, su paz, su tranquilidad, a lo que pase mañana, a lo que logre mañana, a lo que va a ser de mí cuando alcance, tenga esta edad, viva así o asá. Entonces, al analizar todo eso, me doy cuenta que, aunque no lo crean, muchos sí enviamos espías, enviamos exploradores a ver lo que va a pasar. Los queremos enviar al futuro. Y esos exploradores terminamos siendo nosotros mismos. Nos enviamos a nosotros mismos. Pero ¿saben qué pasa? Que a quien enviamos es a esa versión ingenua, inocente, expectante, llena de preguntas y dudas, que es la que termina pagando el precio de esa ignorancia y de nuestra hambre de seguridad y certeza. Queremos saber qué pasa, y aquí estoy yo, lleno de miedos, me quiero casar, me gusta una chica, me enamoré de ella, siento que quiero hacer mi vida con ella, pero tengo temor, ¿me saldrá buena esposa? ¿Cómo será cuando se ponga molesta? ¿Cómo será cuando tenga unos años y esté
pues el paso de los años la hagan menos bonita o pierda la gracia, y yo que me enamoré por lo bello, por lo externo, ¿cómo será cuando tengamos discusiones? ¿Será que me va a recordar a mi mamá día y noche? De mala manera, ¿no? Como insulto. ¿Será que cuando las cosas vengan mal y yo no tenga para darle todo lo que espera que le dé, me va a abandonar, me va a dejar? Y buscando tener algo de certeza, enviamos a que viva la vida por nosotros ese muchachito inexperto, ese muchachito inseguro, pero que quiere seguridad. Y es a este, lleno de miedos, lleno de inseguridades, a quien enviamos a vivir la vida. Y este vive adelantándose, y este vive anticipándose a lo que es la vida, con sus miedos, con sus luchas, con sus temores, vive anticipándose y trasladándonos un mensaje de desesperanza, de inseguridad, de incertidumbre, que nos lleva a vivir así de acuerdo a estos diagnósticos. No estoy hablando aquí de una persona esquizofrénica, ¿no? Ya con problemas de identidad o bipolar o qué sé yo, que no, todo es nosotros mismos, pero así empezamos a vivir la vida. No sé de lo que será mi vida en el futuro, no sé de lo que va a pasar si escojo esta carrera, no sé de lo que va a pasar si renuncio a la carrera y me dedico a un oficio, a un arte, a trabajar porque hay que generar dinero. No sé qué hacer y entonces envío a espiar a ese muchachito inseguro o esa muchachita insegura. La muchacha no saben lo que va a hacer, si le aceptan la invitación a ese hombre, si aceptan casarse con ese hombre con 18 o 20 años. Y entonces envían a vivir la vida a esa muchachita insegura, llena de miedos, se anticipan. Es uno mismo, ¿no? Quiero que me entiendan. Pero yo cargado y no sé qué va a pasar, me doy cuenta que despliego a que viva esa inseguridad y ese miedo. Vuelvo sobre un punto. No es que te estoy diciendo que es algo que va a pasar, estoy describiendo cómo muchas veces funcionamos. Enviamos a vivir la vida por nosotros, enviamos a que nos expíe la tierra a esa versión de nosotros llena de temores y dudas. Entonces, no es que no haya espías, no es que esto ya no tiene que ver con nosotros, lo tiene que ver. De la manera que a veces no pensamos. Por lo que la invitación que quiero hacerte hoy es una realidad que enviamos. Pero si vamos a enviar, enviemos bien. El título con el que se les invitó a esta transmisión es Enviemos, pero bien. Enviemos, pero bien. ¿Cómo así que enviar bien? ¿Qué es lo que quiero decir? Básicamente es esto. De la naturaleza del que envía será el devenir del enviado. Lo voy a repetir. De la naturaleza de quien envía será el devenir del enviado. Todos enviamos. Les dije, uno está a punto de tomar una decisión o uno está en un punto determinado en su vida, no importa si ya es un viejo, 60, 70, 80, cada uno ubíquese en su edad. O si estamos ahí promediando la vida, 40, o si tienes 20, si eres un adolescente. Pero estás en la vida y visualizas lo que será tu futuro. Yo tengo familia, mis padres están por esa edad y tengo muchos otros familiares, suegra, tíos, ahí por los 60, y me doy cuenta que aún a esa edad todavía pasa. Se visualizan, bueno, y con más años, con 10, con 15 años más, con 80, cuando necesite más asistencia, cuando tenga que hacer más cosas, y empiezan a visualizarse. ¿Será que los hijos sí se van a hacer cargo? ¿Será que sí lo van a visitar a uno? ¿Será que no lo van a tirar por allá a un ancianato? ¿Será que...? Y envían a espiar esa vida de 10, 15 años más, esa vida de 80, a ese de 60 lo envían a espiar, lo ponen a vivir la vida de ahí en adelante, pero con la mente allá, pensando, anticipándose. Y ese enviado que lo mandan a vivir es un enviado lleno de miedo, de inseguridades, de temores. Y es el que va y vive por ellos. Y les transmite todo el tiempo por esas inseguridades. Eso que va y ve afuera es lo que lleva adentro. Al comienzo de la semana estuvimos hablando en los audios cortos que les comparto, ¿de qué fue? Pues del dictamen que dan los espías, ¿no? Los espías van y ven la tierra
y dicen, es una tierra fantástica, produce unos frutos tremendos, pero resulta que la tierra que hay allá se come a sus habitantes. Sus habitantes son gigantes y nosotros, en comparación con el tamaño de ellos, a nuestra vista, éramos como langostas. Éramos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y porque la vida te va a tratar, allá afuera la realidad te va a tratar como tú te ves desde adentro, es lo que decía yo más o menos al principio de la semana. Y eso termina siendo así. Cuando enviamos a vivir la vida a esa versión de nosotros llena de miedos, incertidumbres y temores, la vida que va a vivir, la vida que se va a encontrar, es que todo ese peligro que anticipó es lo que se va a encontrar, porque eso lo lleva desde adentro. Dijo alguien por ahí alguna vez que no vemos la vida como es, sino como somos. Yo veo la vida no como es la vida, sino como soy. Y voy y me encuentro lo que llevo adentro. Y lamentablemente esto se cumple muchas veces. Dice Números 13:3. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Eterno. Rashi explica, conforme a la palabra, no por mandato, sino con el permiso de Dios. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Se pregunta Rashi, todos esos varones o todos esos hombres, Anashim en hebreo, ¿por qué viene a avisarnos de esos varones si ya el versículo anterior lo leímos? Ya decía, dice, habló Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Entonces, ¿por qué en el siguiente versículo Moisés envió a aquellos hombres? ¿Qué necesidad de estos datos? Bueno, nos lo va a explicar nuestro querido comentarista Rashi. Él comenta que siempre que se utiliza el apelativo Anashim en la escritura, hombres, expresa dignidad e importancia. Aquí la escritura los llama así porque en ese momento todavía eran individuos honestos, apegados a la verdad. Fue después que se torcieron y vinieron con exageraciones producto de sus miedos. En este caso la Torá había dicho en el versículo 1 que eran hombres, por lo que enfatizarlo de nuevo sería superfluo. Solo puede significar que en este caso la palabra hombres no describe su género sexual, sino que constituye una descripción de su talla moral, muy parecido a lo que decimos en español cuando se dice, bueno, esta persona es un verdadero hombre, ¿no? Este es todo un hombre. No todo un hombre porque no es mujer o porque no sea sin identidad de género, ni nada que se le parezca, sino porque es serio en sus palabras, porque es veraz, certero. Es un hombre en sentido moral de temple. Sin embargo, en Bamidbar Rabá, el Midrash 16:5, explica el Midrash que esta palabra siempre designa a individuos justos. Por ello, el comentario Gur Aryeh opina que esta palabra siempre se refiere a individuos honestos. Los exploradores comenzaron a actuar mal a partir de que fueron enviados, no antes. Eran gente íntegra. Fueron seleccionados. Fueron individuos que fueron seleccionados precisamente por su talla moral, ética y demás. El problema, concluye el sabio, es que los que decidieron enviarlos no eran justos. Por eso la petición, Moisés, enviamos espías, no sabemos qué va a pasar allá, tenemos miedo, estamos asustados. Listo, Dios dice, pero no vamos a poder saber hasta que no lo veamos. Enviemos espías. Y ellos que seleccionaron a lo mejor de entre sus tribus, pero los seleccionaron ellos para que les reemplazaran, cargaron a esta gente de un peso de responsabilidad que nacía del miedo, de su falta de integridad. Y estos exploradores se dejaron influir por ellos, lo que los condujo a perder esa integridad moral. Y de acuerdo a la aplicación que yo estoy haciendo hoy, así pasa. Muchas veces somos inocentes. No sabemos lo que va a ser de nosotros si tomamos esa decisión, si nos casamos, si renunciamos a esa carrera y escogemos otra o empezamos a trabajar. Si emprendo ese negocio, no sé qué va a ser de mí. Y tengo muy buena intención. Mi intención es sostener a mi familia, trabajar honradamente, ser un ejemplo para la sociedad, darle un motivo por el cual mis padres se enorgullezcan. Si es una persona mayor, la intención es ser
un anciano, un abuelo bueno que ayuda a sus hijos, que está presente en sus vidas, no ser una carga para nadie, etcétera, etcétera. Puede que tengamos esas muy buenas intenciones, pero producto de nuestros miedos, enviamos a vivir la vida a esa versión nuestra de solo temores. Es como que sacamos, seccionamos de nosotros, de lo que somos, del todo, y el todo nuestro es el que se siente seguro, el que se siente empoderado, fuerte, y el que a veces tiene miedo, dudas, temores, etcétera. Entonces parece que seccionamos esa versión de los temores, de las dudas, y a él es al que enviamos a vivir la vida. A él es al que enviamos como espía a reconocer la tierra, a reconocer el futuro. Y yo, con muy buenas intenciones de hacerlo bien, de salir adelante, de ayudar a los demás, pero producto de mis miedos, envío a vivir a la peor versión de mí, al lleno de miedos. Y ese que envío a vivir está inexorablemente condenado al fracaso desde antes de empezar la batalla. Porque lo mandé a que compruebe. Me mando a vivir con mi versión llena de miedos. Estoy mandando a vivir a comprobar que mis miedos tenían razón. Porque voy esperando encontrarme un montón de cosas para decir, sí, por eso es que yo decía, ay, pero ¿por qué hice eso? Yo sí decía, algo me decía que esto iba a estar. Miren, seamos honestos. Cuando uno toma una decisión difícil, en esos puntos de la vida donde se nos bifurca el camino y tenemos que tomar por aquí o para allá, así se nos bifurca el corazón y el sentimiento. Y así como algo nos dice que por ahí puede ser y las cosas van a salir bien y todo va a salir como lo pensamos, algo nos dice, pero puede salir mal y va a salir así. Y nosotros simplemente tomamos partido y decidimos tomar una decisión. Ir adelante, o llenos de miedos, o llenos de certeza, o haciendo convivir las dos, pero queriendo ir y comprobar. Pero muchas veces, como decía, nos enviamos a vivir solo en esa versión llena de miedos. Y nos vamos a encontrar con eso y a comprobar y a justificar. Y yo sí decía, y a mí sí alguien me decía, no, te decía que iba a salir bien y otra versión te decía que iba a salir mal. Por eso tenía dudas. Por eso no era tan fácil tomar la decisión de irte a vivir con esa persona, de escoger esa carrera, de mudarte de país. Pero si vas con esos miedos, te estás condenando al fracaso. Si me lo permiten, lo voy a ilustrar con un caso cercano y por lo tanto concluyente. Hace unos días mi hija menor tenía que hacer una presentación en su escuela. Tenía que recitar un poema. Hicieron selección dentro de los grados segundos, son varios salones de segundo, a ver de cuál grado, qué chica, qué persona, qué estudiante iba a representar en el evento general del colegio. Y entonces la niña recitó su poema ante un auditorio lleno de estudiantes, profesores y algunos padres de familia del consejo directivo o algo así. Y recitó el poema y bueno, mi hija ganó. La profe por ahí nos contó, hizo un video y fantástico, súper fluida, sobre todo genial. Como lo habíamos ensayado en casa para que hiciera, como había practicado. Pero resulta que una semana antes del evento, de todo el colegio, todos los padres de familia, todos los estudiantes, todos los maestros, invitados, delegados y todo, la profesora le dice algo, le da una información. Y, mamita, ¿ya estás lista? Bueno, debes tener mucho cuidado, no vaya a ser que te dé pánico escénico allá a la hora de la presentación. La niña nunca había escuchado que era pánico escénico. Profe, ¿y qué es pánico escénico? No, pues que hay niños que llega el momento de la presentación y justo cuando van a subir y a tomar el micrófono se bloquean, no pueden respirar, les da nervios, se paralizan, no les sale la voz, lloran, papá. Bueno, la niña llega a casa contándonos eso. ¡Ja! Mamita, no pienses en eso, ven acá, nena, no, tú ya ensayaste, ya lo hiciste, ¿te acuerdas en el auditorio? Bueno, así va a ser en la presentación y no pasa nada. Muy tranquila y todo, pero cada rato hacía el comentario. Y si me da pánico escénico, porque escuchó esa información. Bueno, llega a hacerlo allá, ya el año pasado había participado en eventos así, ya había hecho la prueba en el auditorio que les comento y todo, pero ahí se sube y toma el micrófono y empieza a acordarse del pánico escénico y empieza a hacer ejercicios de respiración para controlarse y se le bloqueó la voz. Bueno, nos acercamos ahí, tranquila hija, todo bien. Tomó aire, sacó adelante su presentación. Pero lo que les quiero decir es,
¿Cómo nos condicionamos? ¿Cómo nos condicionamos cuando decidimos ir a enviar allá, a vivir la vida, a esa versión temerosa? Temor tenemos todos. Déjense de cuentos, el miedo lo repartieron por igual. No, hay unos más miedosos que otros. Yo me creo muy valiente en algunas cosas, incluso temerario. Me gusta jugar con serpientes y esas cosas. Y le tengo miedo a los sapos, que son inofensivos. Por una cuestión ahí de crianza, no viene el caso. Me he atrevido a cruzar ríos grandes, caudalosos, a cruzarlos nadando, sin salvavidas, sin flotador, sin nada. Y temo de las alturas. Temo de las alturas. No puedo subir una montaña rusa y esas cosas. Me da miedo. Por más que me digan que estoy bien amarrado, no funciona. Eso no es para mí. Todos tenemos miedo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que en la vida, en las cosas de la vida, si decidimos enviar a esa versión con miedo, esa versión de nosotros que enviamos a vivir está siendo condenada por nosotros al fracaso. En nosotros está decir, ¿qué enviamos? Cuidado con lo que envías. Envía, pero envía bien. Muchas veces lo que enviamos delante de nosotros no es más que nuestros temores encarnados, los miedos a perder, que son los que nos pavimentan el camino a la pérdida. Porque voy a hacer ese negocio solo con miedo a perder y estamos condenándonos. Recuerdo aquí un pasaje en el libro de Job que dice, todo lo que temía, eso me vino. Todo lo que temía, eso me vino. Y no estoy diciendo entonces que ya estamos condenados al fracaso porque tengo temor. Tengo temor. Cada que voy a tomar una decisión importante, lo hago con temor. Yo en lo particular, cada que voy a comprar algo, diferente de pronto de una bolsa de arroz, ¿no? Algo importante, algún tipo de negocio, auto, casa, lo que fuere. Cada que voy a hacer una compra así, me da temor de que salga bueno, de que escoja buena marca, de que sí estará en buenas condiciones, porque uno compra autos de segunda o lo que sea. Sí estará en buenas condiciones, estará haciendo un buen negocio, un mal negocio. Siempre hay temor. Siempre que vamos a vender, hay temor. Deberé vender, estará haciendo un mal negocio, no debería salir de esto, debería solo comprar, nunca vender, porque lo que uno vende nunca lo recupera. Y si por eso fuera, ¿dónde quedaría el negocio? Todos comprando y comprando, ¿quién vendería? La vida material consta de compras y ventas, ¿no? Y siempre actuamos con temores, hay miedos. No significa eso que vayamos a fracasar, pero el punto es cuando todas nuestras decisiones están condicionadas por el miedo. Voy a hacer este negocio, pero por miedo a la necesidad. Voy a convertirme en un comerciante por miedo a la carencia. Voy a tomar esta carrera y a renunciar a mis sueños de ser independiente y voy a empezar este trabajo empleado o lo que sea, por miedo a que no sea suficiente, por miedo a que no sea capaz. Entonces no te mueves por lo que quieres, sino por miedo a lo que no quieres. Condenado al fracaso. El problema de los que enviaron a los espías y condicionaron a los espías. ¿Cómo iba a salir esta empresa? Mal. ¿Por qué? Porque ellos enviaban porque tenían miedo de lo que se fueran a encontrar. No enviaron a explorar para ir y ver todo lo que tenemos por conquistar. Vayan y exploren y nos avisan de qué tantas cosas vamos a ir a encontrarnos allá para ir y tomarlas, sino vayan y nos avisen a qué nos vamos a enfrentar y qué cosas hacen imposible esta empresa. Entonces, claro que nuestra tendencia es anticiparnos a lo que va a pasar, pero no podemos anticiparnos y enviar a esa versión temerosa e inocente de nosotros directo al fracaso, porque en eso nos va a convertir. En eso nos vamos a convertir en fracasados, hechos a imagen y semejanza de nuestros miedos. Enviemos, pero enviemos bien. Enviémonos como exploradores, no como espías. El espía va ahí lleno de miedo y se cuida y se cambia el nombre y hace un montón de cosas. Porque tiene miedo de que lo descubran y lo derroten. El explorador no. El explorador va como turista. Hay sabios que comentan esto. Estos fueron enviados. Estos shlichim, estos enviados. Y ahí shelach lecha, envía. Shelach, shaliach, enviado. Iban como shlichim. ¿Saben qué es la palabra que al griego se traduce luego como apóstoles?
Estos apóstoles, estos enviados, iban como enviados, como turistas. Vayan, reconozcan la tierra, disfrútensela por anticipado y vienes y me avisas qué es lo que me espera allá. Pero volvieron como espías. Y el espía viene lleno de miedo. Y es bueno, pero allá hay enemigos así de este calibre. Enviemos, pero enviemos bien. Enviémonos como exploradores, enviémonos como turistas. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Y puede ser que lo que nos encontremos sea desafiante. Tampoco estoy diciendo, ve y vive la vida como un ingenuo, positivista, ay, qué chévere. Y por todo lado, ay, qué rico el sol, y el sol es 42 grados y te está quemando y te puede dañar la piel. Salir al mediodía así, pero, ay, tan chévere que me dé cáncer de piel. No, no podemos ser tontos. Ay, tan chévere, el mundo del comercio es una belleza y ya tuve que vender todo lo que tenía y tengo empeñado hasta el apellido, por no decir otra cosa. Pero qué chévere la vida. No, enviémonos a vivir como turistas y como exploradores, yendo a ver qué nos encontramos. Lo que nos encontremos puede ser desafiante, pero con una cosa en la mente: a mayor desafío, implica que mayor debe ser mi trabajo, mayor debe ser mi lucha, mayor mi constancia, y por ende mayor puede ser la conquista. Enviémonos con expectativa, pero sin condicionamientos. Hay una diferencia. La expectativa, vamos a ver qué me encuentro, ¿no? No expectativa positiva ni negativa. Expectativa es expectación. Vamos a ver qué me encuentro. Pero no nos condicionemos. La expectativa se hace condicionamiento cuando, si es lo que me gusta, si me encuentro lo que esperaba, fantástico. Y si no, terrible. Las dos cosas son malas. Porque si me encuentro lo que esperaba y pienso que todo va a salir fantástico, me puedo aflojar y puede hacer que por mi laxitud, por mi aflojamiento, las cosas se me salgan de las manos. Y si las cosas voy y me encuentro lo que esperaba, no esperaba encontrarme, y por eso me tiro al piso y siento y reniego y digo, no, ahora toda mi vida aquí va a ser una lucha por sobrevivir, va a ser una lucha por no morirme o sufrir hasta el último día de mi vida. Me estoy equivocando porque no tendría por qué ser así, a menos que yo lo vea así. No me quiero extender más, por lo que quiero terminar con una ilustración muy personal. Hace muchos años, unos casi 20 años tal vez, me vi combinado por mi padre a que aprendiera a manejar maquinaria pesada. Bueno, había estudiado algunas cosas, estaba estudiando, pero no alcanzaba el dinero. Y yo tenía ya planes de desarrollar una vida y de casarme y todo el cuento. Y mi papá me veía hablar de muchas cosas, pero no tenía nada. Y me dice, bueno, yo puedo hablar con mi jefe a ver si te deja trabajar en mi empresa, o sea, donde yo trabajo, como ayudante. Y es un trabajo que a mí no me llamaba la atención, trabajar con maquinaria pesada. Pero me di cuenta en realidad, entré a trabajar. ¿A qué me limitaba? A ser un ayudante. Llevaba tuercas, traía tuercas, había que limpiar, limpiaba, asear las máquinas, hacer caso y nada más. Y papá me decía, póngase pilas, métale empuje, aprenda a manejar estas máquinas que no se sabe más adelante, aprende a ser un operador. Y me decía esto y a veces lo decía y escuchaba algún trabajador de su edad, y entonces no faltaba por ahí el otro que se creía papá. Me decía, ¿qué pasa, pelado? Su papá, buen trabajador, operador que es, ¿y usted qué? Ahí no ha aprendido nada. Y un día me harté y dije yo, voy a aprender a manejar una máquina de estas, solamente para demostrarle a mi papá que no es que no pueda, sino que si no quiero, no me interesa. Antes de juzgarme, escuché. Y entonces me fui y le dije al conductor de una máquina de estas, un cargador frontal, le dije, enséñeme. Me acuerdo, un gran amigo, Guayabas, un señor de la edad de mi padre. Le decíamos Guayabas de cariño, de sobrenombre. Guayabas, enséñeme a manejar. Bueno, pelado, esto es así, así, me dice tal. Bueno, en media hora yo estaba ya con la máquina haciendo mis pininos. Cuando mi padre me ve y viene a decirme, oh, ¿cómo se le ocurre? Bajes esa máquina, qué peligroso, qué tal. Eso hay que tener experiencia. Y pues no me dice que aprenda, pues aquí estoy aprendiendo. Y aprendí. Bueno, pasaron un par de meses y un día viene un jefe y me ve subido en la máquina y le dice a mi padre, ¿quién está en la máquina? Le dice mi papá, es mi hijo, pero ya le digo que se baje, qué pena. No, tranquilo,
pelado ya se defiende. Lo que pasa es que quiero montar una sucursal en otro lugar, en otro pueblo, y necesito operadores. Entonces, si al muchacho le interesa, me gustaría que trabaje conmigo, me lo llevo. Luego mi padre me cuenta, bueno, al final, con el paso del tiempo, yo terminé trabajando con él como operador. Pero vean esto, como muchas veces uno se condiciona. Yo veía eso como negativo. Ese tipo de trabajo no era lo que yo quería. Aprendí a operar y yo no quería este trabajo. Aprendí a ser operador y no quería este trabajo. Cuando este jefe me hace la propuesta directamente a mí, a que trabaje con él como operador, yo recuerdo que había pasado una hoja de vida a un colegio para ser profesor. Y este señor me dice, ¿vas a trabajar conmigo? Yo le digo, don Oscar, pues pasé una hoja de vida a un colegio, estoy esperando la respuesta. Si no, pues bueno, mientras consigo trabajo. Y llega y me dice, pero ¿sabe qué pasa, Edison? Que lo que va a ganar en el colegio no va a ser lo que va a ganar aquí conmigo si viene a trabajar. Este señor me dejó pensando, esto no era el trabajo que yo quería hacer. Yo quería dedicarme, pues había estudiado conocimiento, quería impartir conocimiento, ser profesor. Pero este señor me ayudó a una cosa muy importante. Ese día me hizo ver algo. Yo trabajé con él, ese tiempo sirvió para trabajar, ahorrar, me pude casar después de eso pronto y dedicar mi vida, años después de eso, a lo que me gusta, a esto, a leer, a estudiar, a compartir con ustedes, a transmitir conocimiento, etcétera, etcétera, a estar con personas, a compartir con personas, a ayudar a personas y demás. Cosa que no podría hacer porque lo mío tiene que ver con el conocimiento, pero no necesariamente era ser profesor de una escuela, pues, de un colegio. Y muchas veces uno va con una expectativa y la expectativa lo condiciona. Pero cuando uno permite que lo que va descubriendo en el camino lo reencauce, lo reformule, lo rehaga, esto hace toda la diferencia en la vida. No le pongo este ejemplo para mostrarme como algún tipo de referencia. No me gusta ser autorreferencial. Les puedo contar muchas cosas donde soy una referencia negativa. Por ejemplo, en épocas donde no hubo trabajo, en esas épocas, por allá muy cercano también, donde no había trabajo, ni como ayudante, ni como operador, ni como profesor, ni como nada, algunas veces tuve que ir y trabajar como ayudante de albañilería en la construcción. Y ese trabajo nunca me gustó. Y yo decía, yo esto nunca lo voy a aprender. ¿Y cómo entré yo a ese trabajo? Diciendo, yo esto nunca lo voy a aprender. Porque se me hace difícil y no es algo a lo que yo me quiera dedicar. Bueno, trabajé varias ocasiones, varias temporadas como ayudante de construcción y no aprendí. Y hoy día hay pequeñas cosas que de pronto se averían en la casa, que hay que solucionar, y me pongo a pensar, si hubiera aprendido algo cuando fui ayudante de albañilería, no tendría que llamar a alguien y pagarle por cosas sencillas. En las pocas cosas que presté atención de la albañilería, de la fontanería, de caños, de tubos y eso, aprendí cosas que yo puedo solucionar, pero otras cosas que sé que no son difíciles, pero no las sé hacer, toca conseguir quien las haga. ¿Por qué? Porque ya me fui diciendo, esto no me gusta, esto es feo, a esto no me quiero dedicar, esto no lo voy a aprender. Me condicioné, envié a trabajar en la construcción a un espía lleno de miedos. El contraste de las dos cosas, pero cuando fui operador, envié a un espía que quería demostrar que podía, demostrarle a su papá para que su papá no le esté diciendo que no aprende a trabajar. Y en el camino no me condicionó la expectativa, sino que la expectativa la viví como, bueno, me puede servir, puedo adaptarme, puedo cambiar sin renunciar a mí, pero puedo adaptarme a ciertas circunstancias y esto me va a servir a la postre. Ese es el meollo de mi punto hoy. Enviemos, pero enviemos bien. No enviemos a vivir nuestra visión llena de miedo. Miedo vamos a tener hasta el último de nuestros días. ¿Por qué hasta el último? Porque en el último vamos a morir. Y esa incertidumbre de 10.000 cosas que yo sé acerca de la muerte, pero que no las he probado, no las he gustado, eso solo se me va a ir probándolo, muriendo como tal. Ya que hasta el último día va a haber incertidumbre, va a haber miedo, no sé qué hay del más allá. Y mientras estemos en esta vida, no sé qué hay del más allá de la decisión, no sé qué hay más allá de la duda, no sé qué hay más allá de la etapa a la que estoy por entrar o a la que está por entrar mi hijo, mi hija, mi familiar, mi padre, mi madre. No sé qué va a pasar si tomo la decisión de hacerme esa cirugía, no sé qué va a pasar si empiezo ese tratamiento, no sé qué va a pasar con nada.
Y por lo tanto tengo que enviar un espía. Decidamos enviar un explorador. Decidamos enviar un turista. Decidamos enviar esa versión de nosotros llena de expectativas, pero que no se deja condicionar de la expectativa. Que lo que se encuentre está bien, es lo nuevo, y decide encararlo con todo lo que es. No con su versión solamente de miedos, porque ese miedo le condiciona. Enviemos, queridos, pero enviemos bien. Fuimos enviados desde lo alto, por la mente suprema, por el infinito, a experimentar esta vida llena de limitación, de finitud, donde el conocimiento se nos da poco a poco. Y nos enviaron como exploradores, como turistas. No nos convirtamos en espías. No convirtamos esta vida, no hablemos mal de esta vida, como espías medrosos, llenos de temor, llenos de miedo. Comportémonos a la altura. Comportémonos a la altura porque tal vez somos los turistas, los exploradores de Dios, para dar un reconocimiento, un diagnóstico, un dictamen de la tierra a la que Dios mismo quiere venir. Tal vez somos los turistas y tenemos que empezar a vivir como Dios viviría en su mundo. Tenemos que empezar a reconocer el paraíso que es digno de que Dios habite. Habitémoslo así, vivamos así esta vida. Hagamos de esta vida el paraíso en que estos turistas, ustedes y yo, tenemos que vivir a la altura. Y les aseguro que la vida definitivamente puede llegar a ser algo mucho mejor que eso a lo que estás acostumbrado a sufrir. Amado, gracias te doy por tu Torá, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa de verdad, por esta palabra de alarma, de alerta, que nos despierta a vivir distinto, a experimentar distinto, que nos anima a ver la vida de un modo diferente, no cegados por nuestros temores, no enceguecidos por la versión de nosotros más temerosa, más pusilánime, más cobarde, más egoísta. Por esta palabra que nos anima a vivir desde nuestra versión más alta, más elevada, más confiada. No tonta, no ingenua, no que se hace fantasías e ilusiones, sino que toma la expectativa como motivo de desafío, toma la expectativa como motivo de lucha, toma la expectativa como motivo de cambio. Lo nuevo que aparece solo está ahí para que nos acomodemos, nos adaptemos y me anime a ser una versión mejor de mí mismo. Tal vez más comprometida, tal vez más esforzada, más desafiada, más laburante, más trabajadora, pero en todo caso decidida a marchar, decidida a conquistar, decidida a hallarse en el plan que ha soñado siempre. Gracias porque esta palabra nos anima. Y yo te pido, Señor, que anime y desafíe a cada oyente para que vivan la vida lo mejor posible, porque de eso se trata, de conocerte en cada escenario que nos has puesto y de identificar que cada escenario y cada situación tiene un potencial de revelarte a ti. Y eso queremos hacer, conocerte a ti, porque esa es la vida, conocerte a ti, el único Dios verdadero, en el desarrollo de la vida. Gracias te doy por eso, Señor. Amén y amén. Baruch Hashem, bendito sea Dios por su palabra. Gracias a Él por su Torah y gracias a ustedes por estar siempre dispuestos a escuchar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Chau, Gatov.